¿Cómo estás, hermano, hermana? Te bendigo en el nombre de Jesús. Estamos estudiando la palabra de Dios, el Evangelio de Juan, capítulo 10, y hoy vamos a leer del versículo 1 al 21. Vamos a estudiar la hermosa palabra del Señor y Él tiene una enseñanza especial para nosotros, una enseñanza muy tierna, una enseñanza que nos hace ver el corazón y el amor que tiene Dios a su pueblo, porque Dios nos ama. Dios Jesucristo dio su vida por nosotros. Él es un pastor que se compadece de nosotros, un pastor que tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 1 en adelante, del 1 al 6. De cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amado Dios, te doy muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, a entender, Dios. Ayúdanos a comprender tu palabra, a poderla explicar, Señor. Danos sabiduría y danos revelación, Dios, para conectarnos contigo, para ser obedientes a ti, para hacer lo que tú quieres, para ser guiados por el buen camino. Tu palabra dice en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dios, aquí me pongo como un instrumento en tus manos para guiar a tu pueblo, Señor, para traer esta enseñanza, Dios, para guiarlos por pastos verdes, Señor Jesús, para llevarlos por ríos de agua viva. Tu palabra dice que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, soy un instrumento en tus manos, Padre, para poner este pan en la mesa y que tu pueblo se sacie, para que tu pueblo venga y coma y se alimenten con tu palabra. Muchísimas gracias, te bendigo, Dios poderoso, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la escritura nos dice aquí, de cierto, eso es, les aseguro, que el que no entra por la puerta en el redil. ¿Quién es la puerta? Vamos a ver primero los simbolismos. La puerta es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el redil? Dice que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas. ¿Quién es el redil? El redil era el lugar donde se guardaban las ovejas. Las ovejas somos nosotros, somos el pueblo de Dios. Pero nos dice aquí que el que no entra por la puerta es Jesucristo. Es decir, todos tenemos que venir a través de Jesucristo, entregarle nuestra vida a Jesús. Dice que el que sube por otra parte es ladrón y salteador. Ese que sube por otra parte es Satanás. Satanás no va a entrar por la puerta porque lo va a descubrir el portero. Satanás viene a robar, a matar, a destruir. Entonces este es el ladrón y el salteador. En el versículo 2 nos dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, Jesús. Versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Aquí preguntémonos, ¿quién es el portero? Y desde mi punto de vista, el portero también es el mismo Jesús. Jesucristo es la puerta de las ovejas. Jesucristo es el portero porque Él cuida las ovejas. Jesucristo es el buen pastor da su vida por las ovejas. Entonces no nos debe maravillar que en esa parábola el mismo Señor Jesús puede ser la puerta, puede ser el buen pastor, puede ser el portero. Recordemos que cuando Jesucristo fue bautizado, descendió
el Espíritu Santo en forma de paloma, y al mismo tiempo se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, mientras el mismo Señor Jesucristo era bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Entonces, él tiene varias manifestaciones. También lo vemos a través de una zarza que ardía cuando se le presentó a Moisés. Son manifestaciones de Dios. En versículo 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre. Entonces Jesucristo te conoce. Jesucristo me conoce a mí. Él nos conoce desde que nosotros estábamos en el vientre de nuestra madre. El Salmo dice: mi embrión vieron tus ojos, y en lo más oculto fui formado. Entonces Él nos conoce, Él te conoce por tu nombre. Él no se le va ningún detalle acerca de tu vida. Dice llama y la saca. Dice: a estas llama por su nombre y la saca. ¿De dónde la saca? El Señor Jesús saca a sus ovejas de la religiosidad. Saca a sus ovejas del mundo. El Señor Jesús las saca del dominio del diablo. Esta parábola viene como consecuencia de cuando Jesucristo sana al ciego de nacimiento, cuando Jesús sana al ciego, y que los judíos, que los fariseos se enojaron con Jesús de haberlo sanado. ¿Sabe? Él nos saca, nos libera de la religiosidad. La religiosidad de los judíos era sin amor, sin misericordia. Ya habían perdido toda sensibilidad, habían dejado de ser buenos pastores, golpeaban a las ovejas, se habían enseñoreado de ellas. Lo único que les importaba era el dinero, lo único que les importaba eran las ganancias deshonestas. Se habían olvidado del amor, se habían olvidado de la misericordia. Y entonces dice que Él viene, la llama por su nombre y la saca. Dios no vino a crear una nueva religión, la religión cristiana. No, Él vino a hacer de dos pueblos un solo pueblo. A todos los judíos que se convirtieron a Jesucristo, y todos los gentiles, todos los que veníamos de los otros pueblos, que no éramos del pueblo de Dios, pues ahora nos llama y nos une, nos saca del mundo, nos saca de la religiosidad y nos trae a Él, nos trae a su redil, donde Él nos pastorea ahora. Gloria a Dios. Versículo 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino irán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esa alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces aquí les estaba hablando a los fariseos. Les estaba hablando a estos judíos que no sentían compasión de las ovejas, que no entendieron esta parábola. Dice: mas al extraño no seguirán. ¿Sabe? Estas ovejas no seguían a los fariseos. La gente iba a ofrecer sus sacrificios, muchos por tradición, como hoy en día muchos que son católicos y nacen de familias católicas y solamente siguen las tradiciones de la iglesia por pura costumbre, porque eso fue lo que les heredaron sus padres. Desde niños van y confirman a sus hijos, los bautizan, hacen la primera comunión, se casan por la iglesia católica. Cuando están enfermos van y les dan los santos óleos, y cuando mueren la santa unción, algo así recuerdo de los sacramentos. Y bueno, y todo esto es pura religiosidad, porque en la práctica no tienen una comunión con Dios, no tienen una comunión íntima con el Señor Jesucristo. Y Dios nos llama a tener una comunión íntima con nuestro Dios, a conocer la voz del buen pastor, a conocer la voz del Padre. Y por eso aquí la Escritura dice
que al extraño no seguirán. Cuando vino Jesús y empezó a hacer milagros, y empezó a hacer maravillas, y empezó a mostrar amor, y empezó a mostrar misericordia, la gente lo empezó a seguir. Y entonces esos fariseos empezaron a sentir celos de Jesús, de cómo lo seguían las multitudes. ¿Sabe por qué? Porque muchos que verdaderamente creyeron en Jesús reconocían la voz del buen pastor, reconocieron a Jesús como el verdadero Mesías, reconocieron a Jesús como el Mesías prometido. Pero ya no querían escuchar a estos líderes de la iglesia, porque eran extraños, porque no entraron por la puerta. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, entrar por la puerta es entrar por el amor de Dios, es entrar a través de su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesucristo es la puerta a la vida eterna. Jesucristo es el buen pastor. Gloria a Dios. Entonces los fariseos no entendieron. Evangelio de Juan capítulo 10 versículo 7. Volvió Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nuevamente nos repite, yo soy la puerta de las ovejas. Nos dice más, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Claro, las ovejas estaban descarriados, como hoy en día existen muchos judíos en las zonas altas de la Ciudad de México y del Estado de México, en Interlomas, Bosques de las Lomas, toda esa parte del poniente, donde hay muchos que conocen de Dios, van a las sinagogas, pero no tienen un encuentro verdadero con el Señor. Dice aquí la Escritura, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta. Nos vuelve a insistir, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí nos habla acerca del enemigo de las ovejas. ¿Y quiénes son los enemigos de las ovejas? Pues nos dice que son ladrones y salteadores que intentan robar las ovejas a su legítimo dueño. En el Evangelio de Juan capítulo 9, aquí mismo, capítulo 9, versículo 22, se nos dice, eso dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Fíjense bien cómo los judíos se habían enseñoreado de las ovejas. Tenían celos del Señor Jesús, tenían celos de que las ovejas se fueran con el Señor. Y entonces inclusive nos dice que habían amenazado, habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Sabe? Esto me recuerda mucho cuando nosotros éramos del mundo, cuando éramos parte de algún grupo, teníamos ciertos amigos, pero cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, no estuvieron de acuerdo con nosotros, no estuvieron de acuerdo con nuestra forma de vida. Nos dijeron que éramos religiosos, nos dijeron que ahora éramos unos persinados, que éramos unos curas, que eras una monja, y te pusieron tal vez muchos nombres y que te la dabas mucho de santito y que no sé qué. Pero sabe, cuando somos expulsados del mundo,
¿Sabe? El Señor Jesucristo va por nosotros. El buen pastor va por nosotros y nos trae a su redil. Y ahora nos pastorea y nos alimenta con su palabra. Y nos protege. Nos protege, hermanos, de los enemigos de las ovejas. Nos dice aquí la Escritura, nos habla de asalariados, que sin ser enemigos de las ovejas, su interés por ellas es totalmente egoísta. Lo dice aquí en el versículo 12, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Estoy en Juan 10:12. Entonces, el asalariado no son precisamente enemigos de las ovejas, pero buscan su propio interés, buscan su propio beneficio. Cuando vienen los problemas, abandonan las ovejas. Hay muchas iglesias que tienen, digamos, como digamos que su forma de tomar decisiones no es 100% guiado conforme a la Escritura. Es decir, hay iglesias donde contratan pastores. Digamos que su gobierno, olvidé la palabra, gobierno teocrático. El gobierno teocrático es donde Dios gobierna la iglesia, donde Dios toma las decisiones, donde Dios pone a un pastor y este pastor toma las decisiones. Pero hay iglesias que tienen gobiernos democráticos y entonces tienen una mesa directiva, digamos, y entre ellos toman decisiones. Y entonces ellos contratan a los pastores de las iglesias y cuando ellos quieren también los corren, por decirlo así. Cuando ya pues el pastor ya no llena sus expectativas, los despiden. Entonces muchos de estos pastores contratados son asalariados, no son de ellos las ovejas. Entonces cuando hay problemas en la iglesia, son los primeros que van a salir corriendo, porque no son de ellos las ovejas. Gloria a Dios. Nos dice en Ezequiel capítulo 34, versículo 2 al 4, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, no apacientan los pastores a los rebaños, coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a las enfermas, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Así los judíos, estos fariseos, estaban tratando a la gente. En el Evangelio de Juan capítulo 5 vemos la sanidad del paralítico, donde Jesús lo sanó también en día de reposo, y cómo esos fariseos se enojaron con Jesucristo por haber sanado al paralítico. También cuando iban a apedrear a la mujer adúltera, en el Evangelio de Juan capítulo 8 del versículo al 11, Jesucristo defendió a la mujer adúltera. En el Evangelio de Juan capítulo 9 del versículo 1 al 4, Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y otra vez estos fariseos estaban enojados. ¿Sabe? Yo no sé, pero pues este paralítico pues estaba en la ruina, no tenía dinero, pedía limosna. ¿Qué ganancias podía darles a estos líderes de las iglesias? No les importaba, porque no les dejaba una ganancia. La mujer adúltera o este ciego de nacimiento. ¿Sabe? Hoy en día hay muchas
religiones, muchas iglesias, donde solamente se preocupan por aquellas personas que dan dinero. Pero Dios nos llama a ir por las personas que están en la calle, por los drogadictos, por los alcohólicos. El Señor Jesús nos llama a los pastores y dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores, di a los pastores, así ha dicho el Señor, a los pastores que se apacientan a sí mismos. Entonces, los pastores no debemos de servir a Dios por ganancias deshonestas, por algún interés económico. Debemos de tener una vocación de servir a Dios porque le amamos, por gratitud. La palabra dice que si recibimos de gracia, entonces debemos de dar de gracia. Aparte que el Señor nos dio la gran comisión de ir y hacer discípulos a las naciones, ir y hacer ovejas a las naciones, ir por las ovejas perdidas, por aquellos que están sufriendo, por aquellos que viven sin amor y sin Dios. Gloria a Dios. Otro enemigo de las ovejas es el lobo. Dice la escritura, 1 Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentemos la grey. El Señor nos advirtió a sus discípulos de que este enemigo estaría siempre presente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 16, dice: he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Sabe? Habrá muchos lobos rapaces. Recuerdo alguna ocasión que salía a predicar a la calle y nos amenazaban la gente cuando tocábamos la puerta. Nos decían: ustedes son los que andan tocando puertas y andan ahí predicando la palabra de Dios. Si no te vas ahorita en tantos segundos, te voy a romper tu no sé qué. Y en otra ocasión que estaba predicando en algún lugar de la sierra, y me sacaron una pistola y me dijeron: o te callas o te mato. Y así a lo largo de mi ministerio, cuando he predicado la palabra de Dios, me he encontrado con personas que se enojan muchísimo. Dice: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7, versículo 15. Van a llegar a las iglesias muchos hombres que solamente les importa el dinero, muchos que van a hablar palabras bonitas, van a hablar con excelencia de palabras, van a envolver a la gente y luego les van a empezar a pedir sus carteras, sus joyas, las escrituras de su casa, el coche. Los van a engañar y les van a quitar todo. Y dice aquí la escritura: guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos de ovejas y se van a robar a vuestros hijos y a vuestras hijas. Debemos de tener muchísimo cuidado. En Hechos capítulo 20, versículo 29, dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Entonces vienen lobos rapaces, hermanos, que no perdonarán al rebaño. Lobos rapaces que solamente quieren dividir la iglesia. Hombres que solamente van a entrar a las iglesias para engañar a las mujeres. Van a llegar mujeres, brujas, hechiceros, que solamente van a engañar a los pastores y los van a seducir y los van a hacer caer. Y entonces dice: mata al pastor y será disperso el rebaño. Tenemos que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Gloria a Dios. Entonces, dice, estamos aquí. En el 12 decía: mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son las propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces Satanás se puede disfrazar de un hombre muy guapo, de una mujer muy bella. Satanás se puede disfrazar de un negocio muy jugoso.
Satanás puede engañarnos de muchas formas, pero nosotros debemos de escuchar la voz del buen pastor y solamente seguirlo a él. Dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Dice, yo soy el buen pastor. Jesucristo, hermanos, se presenta como el buen pastor, como que viene a poner orden en medio de su iglesia. Él viene a poner orden en medio de esos tiempos, porque está hablando esos tiempos en los que los judíos se habían enseñoreado, en que los fariseos se habían enseñoreado del rebaño. Pero él dice, hey, voltéenme a ver a mí. No vean al hombre, no pongan su mirada en el hombre. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, y sus ovejas a él oyen y siguen. Él las guía a buenos pastos y las protege. Las ovejas reconocen su voz y reaccionan a su llamamiento. Conoce bien a su rebaño y llama a cada oveja por su nombre en particular. Cada día saca a su rebaño a comer, deseando que estén sanos y bien alimentados. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Él vino predicando y vio por ahí a unos hombres, a sus primeros discípulos, y los llamó y les dijo, sígueme. Y ellos vinieron, reconocieron su voz, dijeron, he aquí el Mesías. Vinieron y le siguieron, vieron sus milagros, vieron sus maravillas, se sentaron a sus pies recibiendo sus enseñanzas, pero unos cuantos años más tarde, él daría su vida por las ovejas. En Ezequiel capítulo 34, versículo 23 dice, y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará a mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. También se refieren a Jesús como el príncipe de los pastores. Primera de Pedro 5:4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando vino Jesús, hermanos, dio su vida por nosotros en la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, consumó su gracia, consumó el pacto, el sacrificio. Nos dio ahora a los que creemos en él y le hemos recibido una corona incorruptible. ¿Sabes por qué es una corona incorruptible? Porque es una herencia, hermanos, que no se marchita, que no se pudre. Si nosotros confiamos y permanecemos en Dios, tendremos una salvación eterna y no perderemos nuestra salvación. Por eso nos dice que es una corona incorruptible de gloria. Jesucristo es el buen pastor en Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Dios se viene manifestando desde el Antiguo Testamento como el buen pastor. Nos dice la Escritura en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el buen pastor. Jesucristo es nuestro buen pastor, hermanos. Nosotros somos las ovejas. En Isaías capítulo 53, versículo 6, habla acerca de la naturaleza de las ovejas. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. La naturaleza de la oveja es descarriarse, es perderse. Pero también la naturaleza de la oveja es oír la voz de su pastor y seguirle. La naturaleza de la oveja es escuchar al buen pastor. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Evangelio de Lucas, capítulo 15. Dice del 1 al 7. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo,
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Entonces, hermanos, la naturaleza de la oveja es que si nos llegamos a perder, dice que Él deja las 99 y va por nosotros, va por la oveja perdida y la carga en sus hombros. Eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Estábamos perdidos, estábamos descarriados, pero Él nos cargó en sus hombros y nos trajo en el redil. Estábamos en otro redil, en el redil de la religión, en el redil de la ignorancia de Dios, porque creíamos en Dios, en un Dios, hermanos, que no tiene nada que ver con el que dice la Biblia. Pero Él, hermanos, nos llamó, nos sacó de ese redil y nos trajo, hermanos, a su redil, un redil donde Él nos da ríos de agua viva, nos da el pan de vida, nos da del árbol de la vida para que nosotros comamos y tengamos vida eterna. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ya habíamos dicho que Jesús es la puerta de las ovejas. Aquí hablando acerca del redil en el Evangelio de Juan 11:52 dice: y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno solo a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A todos los que creen en su nombre, dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si no me equivoco, esto lo dice en el Evangelio de Juan 1:12. El Evangelio de Juan 1:12, sí. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, sean judíos, sean musulmanes, sean católicos, sean mormones, sean budistas, sean hindúes, sean de la religión que sea. Dice que todos los que creen en su nombre, es decir, no todos son hijos de Dios, solamente aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Evangelio de Juan 17:20 al 21. Mas no ruego solamente por esos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús, hermanos, está intercediendo aún por los que no creen. El Señor Jesús ya estaba intercediendo por nosotros desde antes que nosotros creyésemos en Él. Nos lo dice aquí en el Evangelio de Juan 17, del 20 al 21. Mas no ruego solamente por esos, no ruego solo por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y sabe, hermano, una cosa que Dios está haciendo cosas grandes a través de la intercesión. Estamos intercediendo y Dios, hermano, nos está escuchando. Le doy gloria a Dios. Dios está transformando familias. Dios está trayendo gente que durante muchos años no habían querido creer en Jesús. Ahora están creyendo en Él. Ahora mucha gente se está acercando a Dios. Este es un tiempo de la cosecha. Este es un tiempo, hermanos, de recoger la bendición de Dios. Aleluya. Él es el Señor de las ovejas. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti también. Ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor de las ovejas. El buen pastor saca sus ovejas del redil. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado.
¿Sabe? En esta relación, hermanos, del buen pastor, el pastor siempre va delante de sus ovejas. Él va delante. Si hay espinos, Él es el primero en espinarse. Si hay peligro en el camino, Él es el primero en percibir el peligro. Si hay que enfrentarse contra un león o un oso, así como lo hizo David cuando se enfrentaba contra los leones o los osos para defender a sus ovejas. ¿Sabe? El buen pastor es el primero en recibir las heridas. El buen pastor es el primero en recibir el sufrimiento. Por eso dice Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, que él sufrió, Él padeció, Él fue delante de nosotros, Él nos entiende, Él nos comprende, Él conoce nuestras debilidades, porque Jesús no se presentó a la tierra como Dios, sino se presentó como hombre y sintió tentaciones. Fue tentado por Satanás en el desierto cuando fue llevado al monte cuando Él estaba en ayuno. Él fue tentado en todo. Él sufrió, él sintió angustia cuando estaba orando antes de ser entregado. Dice que su sudor eran como gotas de sangre. ¿Sabe? Él sintió desesperación, Él sintió angustia. Él sabe cómo te sientes ahora. Él sabe tus preocupaciones, Él sabe tus necesidades. Cuando caemos, cuando tropezamos, Él va y nos levanta y nos perdona y nos limpia de nuestros pecados y venda nuestras heridas. Entonces Él es compasivo. Dios Jesús es un pastor tierno, es un pastor misericordioso. Las ovejas le siguen por gratitud, no por su atractivo. Como dice en Isaías capítulo 53, desechado y despreciado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, mas no lo estimamos. ¿Sabe qué? Porque el Señor Jesús cuando empezó todo su martirio, todo este tiempo en el que lo apresaron y lo golpearon y lo lastimaron y lo desfiguraron, ¿sabe? Ahora Él quedó irreconocible. Pero nosotros no le seguimos por su parecer o por su hermosura. Dice que no hay parecer en Él ni hermosura para que le deseemos. No hay parecer en Él. Eso lo dice igual en Isaías 53. Lee todo el Isaías 53 y te vas a dar cuenta ahí. Las ovejas siguen a Jesús por su amor, por su misericordia. ¿Y sabe qué? Pero no seguirán. Aquí nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Nos dice aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que no seguirán al extraño. Bueno, aquí nos lo dice en el 10:5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Sabe? Nosotros conocemos a Jesús y lo podemos escuchar y lo podemos sentir, porque hay una identificación en nuestro corazón con Él. Gloria a Dios, porque nuestro espíritu nos da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Entonces nos sigue diciendo aquí, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 15 del Evangelio de Juan 10, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Esas otras ovejas somos los gentiles, que Él nos traería, hermanos. No para hacernos judíos, no para meternos en el redil de los judíos, sino para hacer un solo pueblo, un pueblo que le adore y que le acepte como su Mesías. Versículo 17. Por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar.
Jesús puso su vida por nosotros. Él dio hasta la última gota de su sangre. Él nos perdonó y nos amó a través de su sacrificio. Versículo 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es Jesucristo, hermanos, dio su vida por nosotros. Jesucristo sabía lo que iba a pasar, todo lo que le iba a acontecer. Por eso oró: Padre, si es necesario que pase de mí esa copa, que sea tu voluntad y no la mía. Versículo 19, Juan 10:19, volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y entonces dice que había disensión. Esta era la reacción de los judíos, hermanos. Había desacuerdo entre ellos. La persona de Jesús siempre despierta reacciones entre quienes lo escuchan. Tan penetrante era su mensaje que nadie quedaba indiferente ante él. En Mateo capítulo 10 del versículo 34 al 36 dice: no penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino para traer espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Decían: demonio tiene, está fuera de sí. Pero otros decían, versículo 21, decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Es decir, había ya muchos de estos fariseos, hermanos, que empezaban a creer en él. Había muchos de estos fariseos que decían: no, este hombre no tiene un demonio. Este verdaderamente es el Hijo de Dios. Este verdaderamente es el Mesías. ¿Y tú qué piensas? ¿Y nosotros qué diremos? ¿Nosotros qué haremos? ¿Tú qué piensas acerca del Señor Jesús, de sus milagros y sus maravillas? ¿Te vas a quedar indiferente ante los milagros del Señor Jesús? ¿Te vas a quedar indiferente ante su gran amor, ante el sacrificio que Él hizo por ti en la cruz? ¿O le vas a entregar tu corazón y le vas a decir: Señor, perdóname, perdona mis pecados, perdona mis faltas, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres mi Salvador, perdóname por dudar de ti, te entrego mi vida y te entrego mi corazón, Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno y misericordioso. Te bendigo con esta hermosa enseñanza. Jesucristo, recuerda, es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mantente en el camino, y si te llegaras a perder, dice que el Señor Jesús dejará las 99 e irá por ti y te regresará al redil. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.